hay otro movimiento circular, que es el movimiento circular uniformemente acelerado. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que ya la velocidad no es constante, ni que la velocidad angular ya es constante. Al revés, hay una aceleración. ¿Vale? Entonces, la aceleración la vamos a escribir como A cuando nos refiramos a la aceleración lineal y la vamos a escribir como alfa cuando nos refiramos a la aceleración angular. ¿Vale? Esto sería la aceleración angular y esta sería la aceleración lineal. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate de nuevo una noria que empezara parada, es decir, que su velocidad inicial fuese 0, por tanto su velocidad angular también fuese 0, y que conforme va pasando el tiempo, pues cada vez más rápido, y cada vez más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Entonces ahí tiene que haber una aceleración que haga que esta velocidad o vaya aumentando, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber de estos movimientos? Lo primero que tienes que saber es que, ¿vale? Es que si el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado tenía por fórmula x es igual a x sub 0 más v sub 0 por t menos t sub 0 más un medio de a por t al cuadrado, que realmente era t menos t sub 0, lo pongo como t menos t sub 0. Si esta era la fórmula del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la del movimiento circular uniformemente acelerado es igual, pero con el ángulo final, ángulo inicial, velocidad angular inicial, tiempo final menos tiempo inicial, más un medio de la aceleración angular por t menos t sub 0 al cuadrado. Esta es la fórmula del movimiento circular uniformemente acelerado. Esto es el ángulo final, el ángulo inicial, la velocidad angular inicial y la aceleración angular. También teníamos, acuérdate, en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, otra fórmula que era la de la velocidad. Yo podía tener velocidad final es igual a velocidad inicial más a por t, menos t sub 0. Esta fórmula de aquí. Pues esta fórmula también se puede escribir como en movimiento circular uniformemente acelerado, como velocidad angular final, velocidad angular inicial, más la aceleración angular por t menos t sub 0. Entonces, si yo quisiera calcular la aceleración angular, puedo despejar de aquí, pasando esto al otro lado, que me quedaría pues, velocidad angular final menos velocidad angular inicial, partido de todo esto que pasaría también dividiendo como t menos t sub 0. ¿Y esto en qué se va a medir? Pues esto se va a medir en radianes por segundo al cuadrado. Esa es la fórmula de la aceleración angular. Que es lo mismo que si poníamos aquí aceleraciones velocidad final menos velocidad inicial partido de tiempo final menos tiempo inicial. Vaya, lo único que esto se medía en metros por segundo al cuadrado y esto en radianes por segundo al cuadrado. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se transforma un movimiento circular uniformemente acelerado en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Tú piensas que, claro, yo, sobre todo, lo importante es esta parte de aquí. Si yo, ¿vale? Si yo quisiera transformar una información que sé de movimiento circular uniformemente acelerado a una que sea de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, lo que vamos a tener que hacer es modificar, o sea, cambiar esta velocidad angular a esta velocidad lineal y cambiar esta velocidad angular a esta velocidad inicial. ¿Cómo se hace eso? Pues con la fórmula que hemos visto antes. Si v era igual a w por r, pues usaremos esta fórmula para este cambio y si v sub 0 es igual a v sub 0 por r, usaremos esta fórmula para este cambio. Es decir, cuando queramos saber la velocidad inicial lineal, pues usaremos la velocidad angular lineal, inicial por el radio. Y si quiero saber la velocidad final lineal, pues entonces tendré que multiplicar la velocidad angular final por el radio. ¿Vale? De esa manera pasaríamos de aquí a aquí, pasaríamos de aquí a aquí, los tiempos los conoceríamos y de esa forma, aunque yo ya tuviese la aceleración esta, podría calcular cuál es la aceleración lineal. ¿Por qué? Porque para calcularla, pues simplemente sustituiríamos aquí y ya la tendríamos. ¿Vale? Entonces, el movimiento circular uniformemente acelerado es igual que el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. O sea, es igual, la fórmula es la misma y funciona todo de la misma manera. Y uno provoca
el otro, es decir, el movimiento circular uniformemente acelerado hace que el objeto luego se mueva con pues con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que sería el ejemplo de la bicicleta que te he puesto antes. Imagínate que la bicicleta empieza parada y la bicicleta pues cada vez va a girar lo que es la rueda cada vez más rápido, lo cual le va a provocar pues que la bicicleta cada vez vaya más rápido. ¿Vale? Entonces este movimiento circular uniformemente acelerado de la rueda hace que esto sea un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en sentido rectilíneo.